Cumplen ya 17 años de la llegada al poder de Daniel Ortega. Bien, y después de varios intentos, Daniel Ortega llegó al poder en aquel momento en que el Consejo Supremo Electoral anunció que el presidente electo alcanzaba la primera magistratura con el 37,99% de los votos. En ese momento decía lo El siguiente: mundo que queremos crear debe ser para la paz, el entendimiento, la comprensión fraternal, la solidaridad, la cooperación y la convivencia como humana comunidad que comparte los avances de la ciencia, la tecnología y se encamina a propiciar justicia y desarrollo equitativo, es decir, el bien de todos. Esa paz, ese bien de todos que prometía Daniel Ortega al asumir el poder, venía acompañada de elecciones cuestionadas, de persecución, sin alternabilidad del poder, destierro para la disidencia. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe del pasado 31 de noviembre de 2023, el gobierno de Daniel Ortega mantenía 81 personas privadas de libertad por motivos políticos, había expulsado a 150 estudiantes y despedido a más de 405 profesionales de la salud. Más de 250.000 personas nicaragüenses estaban en el exilio, más de 3.000 organizaciones habían sido canceladas en ese país y 317 personas privadas de su nacionalidad habían sido condenadas al destierro. Recordemos que Cristo nunca anduvo vistiéndose como se visten los obispos, hasta con gorros y todos los trajes lujosos. Mucho menos que se vistiera como se viste el Papa, mucho menos que viviera en palacios como los que vive el Papa. Cristo nació pobre, vivió pobre, fue un ejemplo de humildad. La fuerza interior que he tenido todos estos años para sobrevivir se la debo a Cristo. ¿Para qué? Para servirle al pueblo, a los pobres, a los campesinos, a los trabajadores. Se la debo a Cristo. Y es Cristo el que llevo siempre en mi corazón. Bien, y como vemos, hablaba Daniel Ortega diciendo que Cristo era su inspirador. Sin embargo, recientemente la persecución a integrantes de la Iglesia Católica por parte del gobierno de Ortega se ha intensificado. Y se contabilizan ya 19 sacerdotes detenidos. Y creo que enviados al destierro también algunos. Sí, señor. Este es el caso del día y vamos a conversar con el periodista nicaragüense Ricardo Somarriba, especializado en política. Ricardo, un gusto conversar contigo. Bienvenido y buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por mantener siempre vigente el tema de Nicaragua, a pesar de que hace unos meses se pensaba de que el tema y la situación de Nicaragua había quedado en un segundo plano. Hoy nuevamente con las acciones de Daniel Ortega y Rosario Murillo vuelven a estar en la palestra pública. ¿Cuáles acciones recientes son las que los traen a la palestra pública en este momento? Ricardo. Sí, hay un modelo, ya lo decía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la represión en Nicaragua ha tenido diferentes fases. Desde el 2018 hasta la fecha se ha venido evolucionando el método y sistema de represión que hay en Nicaragua. Esta última etapa es la etapa de la represión en contra de la Iglesia Católica. Hoy por hoy la última institución en Nicaragua que le ha sido frente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esto que indica encarcelamientos, persecución, arrestos ilegales, también destierros y desnacionalización a jerarcas y miembros de la Iglesia Católica religiosos. Pero no solamente a miembros de la Iglesia Católica, sino también a religiosos que se han ido en contra o que han criticado al régimen de Nicaragua, tales como también miembros de la Iglesia Evangélica. Por ejemplo, Puertas de la Montaña, que es una organización evangélica cuyos miembros y cuya directiva hoy se encuentra tras las rejas y que el gobierno de Nicaragua todavía no ha brindado información sobre su paradero. Sí. Ricardo, pero hablas de que ha habido distintas fases en términos de represión con Daniel Ortega en el poder, pero ¿qué podemos hablar de lo que se conoce como la dinastía familiar? ¿Qué importancia, qué preponderancia tienen los otros miembros de la familia Ortega en Nicaragua?
Desde la llegada al poder de Daniel Ortega en el 2006, tras unas cuestionadas elecciones y un pacto con el partido de oposición, el Partido Liberal Constitucionalista, al mando del caudillo Arnoldo Alemán, Daniel Ortega ha posicionado a su familia en diferentes puntos estratégicos o puestos estratégicos del gobierno. Tenemos primero a Rosario Murillo, quien hoy por hoy ocupa el puesto de vicepresidenta de la República, algo que es inconstitucional en Nicaragua. Y también tenemos a los hijos de Daniel Ortega, los más importantes, Laureano Ortega, quien es asesor de la presidencia para comercio exterior. Tenemos también a Edmundo Ortega, quien es el coordinador del Consejo de Comunicación y Ciudadanía de Nicaragua. Camila Ortega, quien es asesora de la presidencia y que también funge un papel como embajadora de la economía creativa, le ha llamado Rosario Murillo. También tenemos a Juan Carlos Ortega, quien Juan Carlos Ortega, a pesar de que no es tan visible en tema de poder, en el tema del poder directo de la presidencia, es quien se encarga de organizar, por decir así, los colectivos comunicacionales y es quien lanza las campañas a través de la comunicación y a través de los medios de comunicación de la familia de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entonces, estos puestos estratégicos lo que han afianzado es el modelo de tiranía, el modelo de dinastía por parte de la familia de Rosario Murillo y Daniel Ortega. En las últimas semanas hemos visto el papel más importante de Laureano Ortega fungiendo como ministro del Exterior, cosa de que únicamente se debería de ejercer quien está a través del decreto presidencial publicado en la Gaceta. Sin embargo, lo está haciendo de manera de facto. Esto implica una mayor visibilidad de Laureano Ortega en las estrategias públicas del régimen de Nicaragua. Analistas políticos coincidimos de que sería Laureano Ortega quien esté siendo la persona que va a asumir el poder una vez que Daniel Ortega se haga a un lado y va a ser el heredero de la dinastía Ortega Murillo. Pero Daniel Ortega no nació a la política luchando contra la dinastía de los Somoza. Sí. ¿Cómo es esto? Efectivamente, nosotros en Nicaragua le llamamos las fases de las dos dictaduras. La primera dictadura de Daniel Ortega ejerce una vez de que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, una organización cuyos militantes sandinistas estaban enfocados en derrotar a la dinastía de Somoza, se alzó a las armas y logró derrotar la dinastía. Y Sin además, embargo, además la dinastía de Somoza fueron abuelo, padre, hijo. Creo que fueron 3 generaciones, corrígeme. fue un régimen de 3 generaciones que duró alrededor de unos 27, 30 años. Esta primera etapa de la dinastía de la dictadura de Daniel Ortega ejerce desde 1979 con el triunfo de la Revolución Sandinista hasta 1990 tras la derrota que tuvo frente a la primer presidenta de Nicaragua, doña Violeta Barrios de Chamorro. Sin embargo, Daniel Ortega ejerció el poder de manera de facto, aún con la oposición gobernando, pues tenía control de las instituciones públicas del Estado. Es decir, el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro estaba partidizado entre las Fuerzas Armadas que le pertenecían a Daniel Ortega y las fuerzas económicas, el sector empresarial que le pertenecía al gobierno de doña Violeta Barrios Chamorros. Es ahí donde Daniel Ortega entonces habla de gobernar desde abajo y lo hace a través de azonadas, a través de manifestaciones, a través incluso de intentos de golpes de Estado durante todo el periodo de lo que él denomina gobiernos neoliberales. En el 2006, tras los señalamientos a Arnoldo Alemán de corrupción y de desfalco al Estado nicaragüense, entonces viene un pacto entre el Partido de Liberación Constitucionalista y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que pone nuevamente a Daniel Ortega en el poder. ¿Y cuál es la diferencia con su hermano, Humberto Ortega? Se ahondó en algún momento de la historia de esta familia, ¿no? Sí, Humberto Ortega participó, igual que Daniel Ortega, en las llamadas insurrecciones, en las insurrecciones del occidente, lo que es el levantamiento, la insurrección de Carlos Fonseca Amador,
todo esto en la parte del occidente del país que lleva León, Chinandega, los departamentos más grandes de Nicaragua. Sin embargo, después de la llegada del poder en 1979, se acopla a Daniel Ortega y comienzan a cometer pues, lo que se llaman los crímenes de lesa humanidad de esta primera etapa de la dictadura, que es, recordemos, la Navidad Roja en 1985, 1986, que fue más que todo la aniquilación completa de toda la zona de la Mosquitia. Todas las zonas indígenas fueron desplazadas de manera forzada por parte del ejército popular sandinista en ese momento. Ya después de la derrota de Daniel Ortega, todavía sigue asumiendo como general de las Fuerzas Armadas de Nicaragua Humberto Ortega. Sin embargo, poco después, doña Violeta Barrios de Chamorro decide removerlo de su cargo como general de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, siguen teniendo una cuota de poder y es lo que provoca una asonada fuerte dentro del gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, que incluso se traduce a un intento de golpe de Estado en una de las noches donde doña Violeta Barrios de Chamorro estaba presentando el discurso a la nación, rindiendo cuentas de cómo había sido su gobernabilidad durante los primeros 2 años de su gobierno. Ricardo, vamos a hacer una breve pausa y al regreso seguimos abordando estos 17 años de este segundo gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua y todas las denuncias que hay en su contra. 4:30 minutos. Escuchamos música del Circuito Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
el caso del día. En Puntos Cardinales. Y seguimos conversando con Ricardo Somarriba, quien es periodista nicaragüense especializado en política, sobre los 17 años de Daniel Ortega en el poder. Y al final del bloque anterior, del segmento anterior, el profesor le preguntaba sobre el hermano de Daniel Ortega, Humberto Ortega. Y revisando, en marzo de 2023, hay una entrevista que le concedió a Javier Lafuente, publicada en El País de España, en la que Humberto Ortega advertía que si Daniel Ortega no rectifica, se iba a aislar y se le iba a hacer difícil gobernar. Pero aislado ya está Ricardo. La comunidad internacional, organismos internacionales, lo condenan por sus métodos, la represión, la falta de democracia y la limitación para la actividad política en Nicaragua. ¿Se le ha hecho difícil gobernar a Daniel Ortega a pesar de ese aislamiento y ese rechazo internacional? Definitivamente, Daniel Ortega hoy por hoy la presidencia, por decir así, el régimen de Daniel Ortega es uno de los más aislados a nivel de la región latinoamericana. Daniel Ortega, si bien es cierto, no ha roto relaciones económicas ni relaciones diplomáticas con algunos de los países de la región. Sin embargo, sus mismos aliados de izquierda, una izquierda democrática que hay en la región, han mostrado un rechazo en contra de Daniel Ortega. Y esto lo ha posicionado incluso en un punto donde la comunidad internacional ha rechazado sus crímenes de lesa humanidad. Tenemos las sanciones que, a pesar de que la familia Ortega Murillo dice que son sanciones hacia el pueblo de Nicaragua, son sanciones directamente a miembros específicos de la familia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y también miembros que están cerca de su círculo, llamado así su círculo de protección o su círculo más cercano. Daniel Ortega tiene alrededor de unos 10 años que no sale del país, si no es a Cuba, si no es a otros países aliados de la región, y esto le ha impedido una movilización. También es uno de los países, Nicaragua, que ha estado enmarcado en un alto riesgo para que las personas logren viajar a este país. Ahora, el año pasado, Ortega habló de reformar la constitución nicaragüense para crear una figura que sería copresidenta de la República, para que su esposa fuese copresidenta. No es suficiente la vicepresidencia. No, y esta figura de la copresidencia yo no la recuerdo en ninguna otra constitución del mundo, puede que me equivoque, ¿no? ¿Eso ha avanzado allá en Nicaragua? No ha avanzado de manera legal, constitucional, hablando de reformas constitucionales, pero sí ha avanzado en forma de facto. Rosario Murillo es quien tiene el control de la presidencia de la República. Ella es quien decide quién va a poner de ministro, quién se va a retirar. El año pasado hubo una movida estratégica porque quienes ocupaban el poder judicial son todos aliados. Existe una purga dentro, una implosión, podríamos llamarlo así, dentro del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, porque hay quienes aceptan a Rosario Murillo como la cabeza del gobierno y hay quienes no aceptan a Rosario Murillo y se pliegan completamente a Daniel Ortega. Bueno, por eso muchos se refieren al gobierno Ortega Murillo, ¿no? Sin embargo, hay quienes dentro del partido no aceptan a Rosario Murillo, como es el caso en el Poder Judicial. Albaluz Ramos, quien era hasta hace poco la presidenta, fue removida de su cargo y fue llevada a casa por cárcel precisamente porque no milita del favoritismo de Rosario Murillo. Entonces, se está creando podríamos llamarlo los viejos militantes sandinistas que están al lado de Ortega. Tenemos problemas con la comunicación. A Rosario Murillo, una vez de que ella pudiera asumir como la heredera de la dinastía. Bueno, muchísimas gracias
a Ricardo Somarriba por esta entrevista que nos da una idea del panorama actual en Nicaragua. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes y que tengan buenas tardes. Muy amable. Ricardo Somarriba es periodista nicaragüense, además especialista en política. 4:41 de la tarde, escuchamos a Miguel Bosé y Julieta con Morena Mía. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.